quiero exaltarte. ¡Wow! Ahí usted está trayendo a Yahweh, a Yeshua, las galletitas con chocolate que tanto le gustan a Dios también. ¿Había sido que a Yahweh también le gustan las galletitas con chocolate? ¿Y cuándo fue la última vez que usted le trajo? ¿O está más preocupado de la obra y de tantas cosas más que ya dejó ya de traerle las galletitas con chocolate?